Exhortación apostólica Redemptoris Custos del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Primera parte. A los obispos, a los sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas y a todos los fieles. Introducción. Llamado a ser el custodio del Redentor, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Santa Virgen es figura y modelo. En el centenario de la publicación de la carta encíclica Quamquam Plures del Papa León XIII, y siguiendo la huella de la secular veneración a San José, deseo presentar a la consideración de vosotros, queridos hermanos y hermanas, algunas reflexiones sobre aquel al cual Dios confió la custodia de sus tesoros más preciosos. Con profunda alegría cumplo este deber pastoral, para que en todos crezca la devoción al patrono de la Iglesia Universal y el amor al Redentor, al que Él sirvió ejemplarmente. De este modo, todo el pueblo cristiano no solo recurrirá con mayor fervor a San José e invocará confiando su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de participar en la economía de la salvación. Considero, en efecto, que el volver a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino consentirá a la Iglesia, en camino hacia un futuro junto con toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la Encarnación. Precisamente José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder el Eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. El marco evangélico. El matrimonio con María. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el momento de su existencia al que se refieren particularmente los padres de la Iglesia. El evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también cómo José lo ha vivido. Sin embargo, para comprender plenamente el contenido y el contexto, es importante tener presente el texto paralelo del Evangelio de Lucas. En efecto,
en relación con el versículo que dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El origen de la gestación de María, por obra del Espíritu Santo, encuentra una descripción más amplia y explícita en el versículo que lee en Lucas sobre la anunciación del nacimiento de Jesús. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Las palabras del ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, provocaron una turbación interior a María y a la vez la llevaron a la reflexión. Entonces el mensajero tranquiliza a la Virgen y al mismo tiempo le revela el designio especial de Dios referente a ella misma. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El evangelista había afirmado poco antes que, en el momento de la anunciación, María estaba desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La naturaleza de este desponsorio es explicada indirectamente cuando María, después de haber escuchado lo que el mensajero había dicho sobre el nacimiento del Hijo, pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Entonces le llega esta respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. María, si bien ya estaba desposada con José, permanecerá virgen, porque el niño, concebido en su seno desde la Anunciación, había sido concebido por obra del Espíritu Santo. En este punto, el texto de San Lucas coincide con el de Mateo 1:18 y sirve para explicar lo que en él se lee. Si María, después del desponsorio con José, se halló encinta por obra del Espíritu Santo, este hecho corresponde a todo el contenido de la Anunciación, y de modo particular a las últimas palabras pronunciadas por María: hágase en mí según tu palabra. Respondiendo al claro designio de Dios, María, con el paso de los días y de las semanas, se manifiesta ante la gente y ante José encinta, como aquella que debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad. A la vista de esto, su marido, José, que era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, pues no sabía cómo comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero sobre todo buscaba una salida a aquella situación tan difícil para él. Por tanto, cuando reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
existe una profunda analogía entre la anunciación del texto de Mateo y el texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María, la que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen. Se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo, y cuando el Hijo, llevado en el seno por María, venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús. Era este un nombre conocido entre los israelitas, y a veces se ponía a los hijos. En este caso, sin embargo, se trata del Hijo que, según la promesa divina, cumplirá plenamente el significado de este nombre. Jesús, Yeshua, que significa Dios salva. El mensajero se dirige a José como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José confiándole la tarea de un padre terreno respecto al Hijo de María. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Él la tomó en todo el misterio de su maternidad, la tomó junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero.